La palabra de Dios en este domingo, queridos hermanos, es una invitación para cumplir los mandamientos del Señor, para cumplir la ley del Señor. Y así lo escuchamos en la primera lectura del libro del Deuteronomio. En la primera lectura, Dios nos pide una renovación interior a través de la vivencia de su palabra. Mi palabra, mis mandamientos, están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirla, dice el Señor. Es el Shema Israel, la invitación de Yahvé al pueblo de la antigua alianza a que escuche su voz, a que escuche su palabra. Escucha la voz del Señor, le dice Moisés al pueblo. Escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley. Y conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo para que tú puedas decir, ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Ni tampoco están al otro lado del mar para que tú puedas objetar, ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Al contrario, dice el Señor al pueblo, al contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Estos mandamientos que todos conocemos, que los aprendimos desde niños en el catecismo, son los mandamientos que el Señor nos pide que cumplamos. Y no están más allá de nuestro alcance o más allá de nuestras fuerzas. Los podemos cumplir. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no jurarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre. Los conocemos perfectamente bien. Por eso, desde el Antiguo Testamento, Yahvé le decía al pueblo de la antigua alianza y ahora nos lo dice a nosotros: todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Por eso decía hoy, queridos hermanos, el Señor nos invita a cumplir y a cumplir fielmente sus mandamientos, a ponerlos en práctica. En la segunda lectura que escuchamos, en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, el apóstol nos presenta un hermoso cántico sobre la primacía de Cristo sobre la creación. Y nos recuerda que Cristo es cabeza del cuerpo místico que es la Iglesia. Cristo, dice el apóstol en la segunda lectura, es la imagen de Dios invisible. Ahora nos dice el Papa Francisco, Cristo es el rostro misericordioso de Dios nuestro Padre. Es el primogénito de toda creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas del cielo y de la tierra. Todo fue hecho por Él y para Él. Y Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Este es el cántico tan hermoso del apóstol San Pablo sobre la primacía de Cristo sobre la creación. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y el Evangelio que escuchamos, en el Evangelio que escuchamos en la tercera lectura, un maestro de la ley, un doctor de la ley, le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y la respuesta de Cristo es muy sencilla. Ama a Dios y ama a tu hermano, ama a tu prójimo. La parábola es muy hermosa, la que escuchamos en la tercera lectura.
¿Quién es mi prójimo?, le pregunta aquel doctor de la ley para ponerlo a prueba. No es la primera vez que un fariseo, un escriba o un doctor de la ley se presenta frente a Jesús para ponerlo a prueba o tenderle una trampa. Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Es la primera pregunta que le hace a Jesús este experto de la ley. Jesús no quiere adentrarse en una discusión teórica, ni está dispuesto a ser sometido a un riguroso examen. Por eso da como respuesta una nueva pregunta. Le dice al doctor de la ley, ¿qué es lo que está escrito en la ley? Si eres experto en la ley, si eres doctor de la ley, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y el doctor de la ley le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús pues confirma tal respuesta y le responde a Jesús, has respondido bien, has contestado bien, pero junto con esto invita a aquel doctor de la ley a dar un brinco de la teoría a la práctica y le dice, si haces eso, vivirás. O sea, conoces muy bien la ley, conoces muy bien los mandamientos, ahora ponlos en práctica. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley insiste todavía en sus preguntas y le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y por eso esta parábola que escuchamos tan hermosa. Jesús no le da muchas explicaciones, le cuenta una historia, una parábola. Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó fue asaltado por unos ladrones. Toda la parábola que acabamos de escuchar en la tercera lectura. Y una vez terminado el relato le pregunta, ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? Las imágenes de la parábola cuestionaron al doctor de la ley y lo llevaron a replantear sus juicios, sus criterios, sus valores. Era duro reconocer que en esta historia el hereje, el disidente, el enemigo es el que ha dado la mejor lección, es el que ha cumplido en verdad con la ley del amor. Y el hombre letrado, el doctor de la ley, quizá muy impresionado con la parábola, reconoció que el Señor tenía toda la razón, porque el que se portó como prójimo fue el que tuvo compasión de él. Es decir, el samaritano. Nuevamente Jesús le insiste en la práctica del amor y la misericordia. Anda y haz tú lo mismo. La parábola del buen samaritano sigue siendo actual. Esta es una de las parábolas hermosas, la del buen samaritano. Y sigue siendo actual porque en nuestros días, queridos hermanos, hay millones y millones de personas violentadas, golpeadas, tiradas al borde del camino. Y hombres como el sacerdote y el levita que por una o mil razones pasan de largo junto al herido. Y samaritanos que nos dan verdadero ejemplo de lo que es ser prójimo y cómo debemos practicar el amor y la misericordia. Pues la misma respuesta que nos da el Señor, que le dio el Señor a aquel doctor de la ley, esa nos la da a nosotros ahora. Anda y haz tú lo mismo. Cumple fielmente los mandamientos. Y repito lo que decía al principio, los mandamientos los conocemos perfectamente bien. Los aprendimos desde niños, los aprendimos en el catecismo y siguen siendo actuales. Pues pidámosle al Señor, queridos hermanos, en nuestra Santa Misa Dominical, que nos conceda ser fieles en el cumplimiento de sus mandamientos. Esa que sea nuestra petición a lo largo de nuestra celebración eucarística.